días, muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, martes 27 de abril, aquí estamos transmitiendo desde Sol 106.5, la más interactiva. En el día de hoy tenemos como tema la energía renovable en general, porque vamos a hablarla, a detallarla, a intercambiar con ustedes tópicos de interés, no solamente en la República Dominicana, sino una visión global de la misma, lo que se ve de ella en el aspecto regulatorio, operativo, los avances que tenemos, tanto en el ámbito de generación como de movilidad eléctrica, y así en ese sentido. Quien les habla, Luis Ramón Salcedo, le da las gracias por estarnos escuchando esta noche, y asimismo en nombre de mis compañeros que le doy la buena noche, Ignacio Matos. Muy buenas noches a todos los radioescuchas, siempre agradeciendo el favor de su sintonía, tanto a quienes nos escuchan en vivo como a aquellos que lo hacen después diferido a través de los medios que proporciona Sol 106.5 y RCC Media. Y asimismo a mi compañero José Colón, el ingeniero eléctrico José Colón. Muy buenas noches, queridos compañeros, a todos los radioescuchas. Gracias por sintonizarnos. Gracias a estos nobles invitados que tenemos aquí, muy buenos profesionales de grandes aportes. Así que todo el mundo atento, que esto es demasiado importante en el día de hoy. Bueno, avanzado esa parte por parte de Colón, le decimos la sorpresa que le tenemos, y es que para hablar de este tema nos han dado el honor de estar aquí esta noche el señor Clemens Findeisen, quien es el director de la GIZ. Buenas noches, señor Clemens, ¿cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es bueno señalar la GIZ, para aquellos que no lo conocen, es la Agencia de Cooperación Alemana, que es una entidad que viene auspiciando el desarrollo, los estudios en materia de energía a nivel nacional, y con un enfoque particular en el tema de la energía renovable, la movilidad eléctrica, tomando en cuenta la gran experiencia que acredita Alemania en el crecimiento que exponencial que ha vivido en los últimos años en ese sentido. O sea que para nosotros es un privilegio grande tener la oportunidad de compartir con Clemens lo que están haciendo acá y lo que se hizo allá y hacia dónde podemos ir en ese sentido. Y qué mejor para incluso hacer sinergia. Con igual honor para nosotros tenerlo aquí a Marvin Fernández Polanco, quien es miembro y viene de parte de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables en República Dominicana, ASOFER. Buenas noches, Marvin. Buenas noches y agradecido por la invitación para tratar este tema tan importante para todos los dominicanos y sobre todo en esta etapa en que estamos, del proyecto de transición energética y de cara al cumplimiento de las metas nacionales e internacionales que tenemos en nuestro país. Así que agradecido con la invitación y estamos aquí a la orden. Bueno, gracias a ti. Hablado ya lo que vamos a tratar, lo que vamos a desarrollar, esto tan importante. Antes de entrar en materia, es importante de comentarles sobre las noticias, sobre las actualidades más sobresaliente en el ámbito de energía, y me gustaría ver qué has visto, Ignacio, al respecto. Bueno, como toda la semana, ustedes saben que esto es un mercado muy activo, quitando las recurrentes noticias relativas al trabajo que el gobierno viene haciendo en materia de fomento de energía renovable, movilidad eléctrica. Hay puntos que hay que destacar, principalmente por el ánimo y el sentido que tiene nuestro programa de edificar al radioescucha, al oyente que quizá no está tan familiarizado con el día a día del sector eléctrico. Y una de las noticias que en ese sentido nos llamó la atención fue una condena que estableció la segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal por la suma de 633,000 pesos en contra de un obrero a quien acusan de haber cometido fraude eléctrico y a 20 días de prisión por haber incurrido en este delito. Mucha gente no sabe que el robo de la energía está categorizado en nuestro país como un delito penal. Correcto. Aunque tal vez es un delito que en términos de la drasticidad de la pena no sea tan alta, ciertamente conlleva sanciones de restricción de libertad. Y en este caso, este obrero,
que según las conclusiones del tribunal incurrió en una violación de los sellos y las láminas que protegen el medidor, pues le aplicaron una sanción de 20 días de cárcel y una suma de casi 700,000 pesos en adición a una multa de 5 salarios mínimos a favor del Estado. Es bueno resaltar que el artículo 124 de la Ley General de Electricidad establece cuáles son todas las sanciones asociadas. 124 y 125. Exacto, todas las sanciones asociadas a usufructuar o a causar un atentado contra el servicio energético. Aunque no sean todos abogados, yo sé que Colón lo dice para que el radio escucha diga, vamos a ver a qué me atengo si hago esto. Entonces ahí están las sanciones, por eso lo informa Colón. Estemos informados. Desde hace un tiempo se ha venido fortaleciendo mucho el rol de la Procuraduría Especializada, la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico Pegase, y es una realidad, señores. Le exhorto desde acá a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en ese sentido, a que corrijan su situación y no se expongan a este tipo de persecuciones que son muy incómodas, no tan solo por lo que implican para la libertad, sino también en materia pecuniaria. Pero siguiendo adelante, tenemos también una noticia que nos causó un poquito de sorpresa por la fecha del decreto, que es del mes de marzo, y es el hecho de que se ha publicado el decreto 167-21, a través del cual el gobierno viene a regular un nuevo procedimiento para lo que es el corte de las denominadas instituciones gubernamentales no cortables, que son entidades que, por la naturaleza del servicio que prestan, instituciones públicas, principalmente derivadas del tema de la seguridad nacional, hospitales, escuelas, pues no les aplica el corte automático que establece la legislación y la normativa por la falta de pago a los usuarios regulados, que es 30 días después de vencida de emitida la obligación de pagar la factura. Estas instituciones, pues, por la naturaleza del servicio que ofrecen, repetimos, pues no están sometidas a ese régimen. Para regularlas, había un procedimiento en el cual la CDE, en su momento, como entidad líder y coordinadora de las empresas eléctricas estatales, establecía y determinaba quiénes eran aquellas entidades que se iban a beneficiar de esa calificación que se encuentra establecida en el artículo 95 de la Ley General de Electricidad. Sin embargo, de alguna manera se había venido relajando en el tiempo, lo que implicaba un sacrificio grande para las empresas distribuidoras de electricidad, porque primero no podían aplicar el corte directamente como la legislación les permite para todos aquellos usuarios que violan el plazo que se les otorga para el mismo, sino también que ha habido recurrencia, atrasos en el pago de parte de estas instituciones que lo asume el gobierno dominicano a través del Ministerio de Hacienda. Para eso se ha determinado en este decreto un procedimiento que establece ciertas pautas para poder aplicar este corte, empezando porque el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana es el que se va a encargar hoy en día de determinar quiénes son las empresas beneficiarias de la condición de instituciones gubernamentales no cortables, y aplicar el procedimiento en función del cual se aplicará el corte. Rápidamente les puedo decir que la empresa distribuidora, cuando constata que hay un incumplimiento de parte de estas entidades, pues notifica a la Superintendencia de Electricidad y al Ministerio de Hacienda respecto al vencimiento del plazo establecido para realizar el pago. En esa notificación se le va a indicar el día en la que se producirá la suspensión del corte, y se le otorgará 15 días mínimo a la entidad que se encuentre en esa situación para que pueda realizar el pago a través del Ministerio de Hacienda. Es una manera de tratar de paliar un poco el efecto que tiene la proliferación de instituciones gubernamentales no cortables. En algún momento hubo una relajación en la determinación de las mismas, y el retraso que incurrió el gobierno para pagar, reconocer ese costo a las distribuidoras, pues incidía directamente en los flujos de caja y en los índices de recuperación de efectivo de las pérdidas. En las pérdidas de la empresa. Eso te iba a comentar, que claro, el principal objetivo es un principal naturalmente económico-financiero, que es necesario, es importante, pero esto tiene un mensaje también que es interesante resaltarlo, y es el mensaje del pago de la factura. Estamos en un país donde el pago de la factura, la incobranza, es muy alta. Entonces, si desde el mismo Estado el ejemplo es no pagar,
es contraproducente, como decir, Sacrificio, paga la factura, pero yo no la estoy pagando. Entonces hay que Esto comenzar debe- a predicar con el ejemplo. Esto debe de abarcar no solamente el pago de la energía eléctrica de parte de las instituciones, también de todos los empleados del sector público, todos. No puede haber un solo que, porque están debidamente registrados, que no cumpla con su obligación. Eso ayudaría mucho a... Y nos hemos dado cuenta de que como país la eficiencia de lo que recibimos como suministro energético ha mejorado bastante históricamente, y esto es a base, señores, de mucho esfuerzo, de inversiones, este tipo de eficiencia y todo. O sea que ya la mentalidad del no pagar o de los fraudes ya es algo que debe ir siendo del pasado cada vez más. Totalmente. Y mira, hay quien dice que esto, algo que nosotros celebramos, que este procedimiento se instaure, pero hay quien dice que es una señal de que hacia dónde va la visión del gobierno respecto a las distribuidoras, el criterio de tal vez su privatización futura o de la privatización de su administración. A ver, Luis, o Colón, no sé, con los datos ¿con cuál arrancamos? Datos Energía breves. combustible, con los datos preliminares, los datos breves. Indicadores de energía. Que nos comentan que de universidades nos están esperando estos datos breves, también muchas áreas técnicas, porque de esto se desprenden pues muchos estudios, muchos análisis, que estos indicadores que varían semanalmente hacen que esos análisis asimismo varíen, análisis de inversiones, análisis de negocios. Claro, es un tema de un pequeño condensado de por dónde andamos con la situación energética a nivel de generación, abastecimiento y eso. Miren, en cuanto a en lo que va de mes, del 1 al 26 de abril, tenemos que la promedio horaria de generación que ha habido ha sido de 2.930 megavatios. Esa es la disponibilidad promedio horaria de generación. La demanda de potencia abastecida horaria promedio en lo que va de mes ha sido de 2.362 megavatios. Ahora, el máximo, ya tuvimos una demanda máxima, otra nueva. Esta fue el viernes pasado a las 10 de la noche. Cambiamos el patrón de los lunes. Exactamente. Ahora y de las 9 de la noche. Ahora es el viernes pasado, el viernes 23 a las 22 horas. Tuvimos una demanda máxima de 2.891 megavatios. Parece que estaba caliente la noche. Precisamente la sensación térmica ese día era bastante. Claro. Entonces, en lo que va de mes, se ha abastecido, en cuanto a energía, el CENI, 1.474.152 megavatios hora. Ahora, ¿cuáles unidades de generación en base a su tipo de combustibles han sido las que han aportado a ese abastecimiento? El gas natural se mantiene arriba con un 42.1% en lo que va de mes abastecido. El carbón con 32.1%. Las unidades que funcionan con fuel oil número 6, un 9.6%. Las unidades hidroeléctricas, un 7.7%. Las unidades de generación eólica, un 5.2%. Las plantas de generación solar, un 2%. Y las que es en base a biomasa, que es San Pedro Bioenergy con 30 megavatios, ha sido un 1.3% en lo que va de mes. Que me alegra mucho ver que los números del combustible que se utiliza en la generación en lo que va de este 2021 son casi iguales que los que cerraron en el 2020 completo. O sea, estamos hablando de que es un 15 punto algo, un 16% de fuentes renovables. No gestionables. No gestionables. Un 16%. La energía inyectada al CENI que proviene de energía no gestionable. Correcto. No gestionable hasta que se dé algo que mencionó Clemens con los bancos de batería, que son muy importantes. Flexibilidad. Bueno, señores, miren, tenemos que hacer una pausa y antes de entrar al plato fuerte de nuestro programa, veremos los datos breves en materia de combustible. Por favor, mantengan la sintonía. Los consumidores